Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos permite, venimos con lo que es aprendiendo de los salmos y vamos a ver lo que es lo que nos dice en el Salmo 56. Salmo 56 dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñado y predicado por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Salmo 56 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vamos a leer solamente estos 4 versículos. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias por un nuevo día que nos permites y gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia para pedirte perdón por cada una de nuestras faltas, pecados, malos deseos o pensamientos. Señor, en tus manos los deposito para que seas tú en esta hora, Señor, limpiando mi mente y mi corazón para darme oportunidad a través del Espíritu Santo de poder hablar de tu palabra. Así que en el hueco de tu mano me encomiendo, Señor, y que seas tú, por favor, ayudándome en toda situación o circunstancia que ahora estamos pasando. Las depositamos también en el hueco de tu mano, como también a nuestras familias, donde quiera que se encuentren, por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que estén, guárdelos, protéjalos, bendígalos, y por aquellos enfermos, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad, y que seas tú en esta hora, papito lindo, por favor, ayudándoles también en cualquier situación o circunstancia que estén pasando. Igualmente, Señor, te clamo por el pueblo de Israel, Señor, por la paz en Jerusalén, que seas tú, por favor, Señor, ayudando, Señor, a tu pueblo en este momento, pues, de ataque, en este momento, Señor, de asedio, que seas tú, por favor, el que pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor, que seas tú el escudo protector, Señor, para que esos misiles, para que ese bombardeo, Señor, no pueda sacar más vidas humanas de ese país, Señor, porque es tu pueblo. Así que en el hueco de tu mano los deposito, Señor, y que seas tú, por favor, obrando en su seguridad. Igualmente, Señor, te clamo por nuestro país, El Salvador, por cada uno de los que habitamos dentro y fuera, a lo largo y ancho de nuestro país, como también por nuestros compatriotas y familiares, hermanos en Cristo, quienes se encuentran en el extranjero. Guárdalos, protégelos y ayúdales, Señor, en cualquier situación difícil que puedan estar pasando. Así que desde ya, Señor, nos quedamos en el hueco de tu mano y que seas tú el que guíe mi mente y mi corazón y que me acompañe desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar de lo que es, pues, el Salmo 56. Este salmo aparentemente fue escrito en el momento en el cual, pues, David David había sido perseguido por Saúl, su ejército. David, ya en su desesperación, tuvo que ir a tierra de los filisteos. Y aparentemente este salmo lo escribe en el momento o recordando los momentos que pasó en Gat, en donde él se hizo, pues, pasar, ¿verdad?, por loco, por enajenado,
y que se lo llevan al rey, y el rey dice, ¿para qué quiero yo más locos aquí si locos aquí tenemos? Bueno, en fin, todas las cosas que David tuvo que afrontar o de pasar en el momento de su persecución. Pues hemos aprendido de que él andaba huyendo primeramente también de su hijo, ¿no? Y parte de su ejército que se volvieron en contra de él, pero ahora estamos viendo cómo también Saúl con su ejército querían acabar con David. Entonces, prácticamente esta es la petición, este es el clamor que da que da en estos primeros 4 versículos, donde vemos el clamor de David, porque dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Bueno, la otra versión dice, Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora, me atacan y me atormentan. Bueno, bíblicamente nosotros vemos cómo pues David tenía que andar de un lugar a otro, escondiéndose por temor a ser encontrado por sus enemigos, porque no lo andaban buscando para saludarlo, sino para quitarle la vida. Entonces era una situación difícil la que David estaba pasando. Entonces, y luego dice: mis enemigos no dejan de atacarme, ni de noche ni de día. Son ya demasiados los orgullosos que me atacan. Entonces, cuando David está clamando, él pide pues que nuestro Padre Celestial tenga misericordia de él, que afirma pues que está firme en él y en su palabra, donde su confianza y fe están siempre en él, que su palabra viene de él y es revelada por el Espíritu Santo. O sea, de que él, cuando dice, oiga bien lo que dice: todo el día mis enemigos me persiguen, porque muchos son los que pelean contra mí. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. O sea, que a pesar de las circunstancias, que a pesar del momento del asedio, siempre él puso su confianza en el Señor. Y en el 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en él he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Lo que está diciendo aquí, cuando dice en su palabra, y lo repite 2 veces, ¿verdad? No dice en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, no puedo, no. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, cuando la confianza está puesta en las manos de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestra seguridad está puesta en Él, entonces como dice también en Romanos capítulo 8, al final de los versículos dice: si Dios es contra mí, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, bueno, dice, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay esa confianza, cuando hay esa seguridad, no importa. Y cuando dice, en Dios alabaré su palabra, ¿por qué está diciendo su palabra? Porque las promesas que el Señor da en la Biblia son fieles y verdaderas, y que se cumplen a su manera, a su estilo, y no al estilo nuestro. Entonces, que la palabra es fiel. Todas las promesas que encontramos en la Biblia se pueden cumplir en cada uno de nosotros, como David estaba esperando que también se cumplieran en él. Entonces, por esa razón, cada uno de nosotros debe por lo menos debemos de analizar que cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones que para nosotros es imposible, pero sabemos que para nuestro Padre Celestial todo es posible. Y si no, también podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se vio atormentado, cómo el Señor tuvo que llegar a la cruz, cómo el Señor fue crucificado antes de llegar a todo eso, por todo lo que pasó, por sus enemigos, por los que querían su muerte. Porque Jesús también vivió este momento de angustia, ¿verdad? Cuando él fue al monte pues de los olivos, cuando estuvo allá y dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en este sentido, también para nosotros es una lección para decir que todo lo que viene muchas veces a nuestras vidas, a nuestra familia,
o en nuestro entorno, es porque el Señor también lo permite. Pero ¿para qué lo está permitiendo? Para que tú y yo, mi querido hermano, confiemos más en la palabra, en sus promesas, y que nos demos cuenta que solamente en Él podemos salir victoriosos. Entonces, por esa razón, digo, de que nuestra confianza, aún en las situaciones más difíciles, siempre tiene que estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar a nosotros a salir adelante. Entonces, este clamor, y posiblemente sea la primera parte del versículo 1 al 4, sea la primera parte de un bosquejo que pueda tener este capítulo de los Salmos. Entonces, pues donde David está clamando al Señor, en donde nosotros también podemos clamarle a Él con toda nuestra fe, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, sabiendo que al final de la situación el Señor nos dará la victoria, pero tenemos que seguir confiando en Él. No tenemos que desmayar, no tenemos que decir, ¿por qué a mí no me escucha? ¿O será que me va a dejar morir en manos del enemigo? No, el Señor no va a permitir eso. Y si eso llegara a pasar en el momento preciso, por ejemplo, pues en el último tiempo del gobierno humano, si eso llegara a pasar, que a nosotros nos quitaran la vida por predicar la palabra, pues sabemos que nosotros también vamos a resucitar con todos aquellos que mueran confiando en Jesús, y vamos a estar en su presencia. Por eso digo que si aún eso llegara a pasar con nosotros hoy en este tiempo, por predicar la palabra, por confiar en nuestro Señor Jesucristo, o por decir que Él es nuestro único Dios Salvador y que no hay otro fuera de Él, entonces que llegáramos a tener un problema de eso, que nos quiten la vida, pues bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a su presencia, mientras que nuestros enemigos, si no se arrepienten, van a ir al infierno, a condenación, y estarán separados de nuestro Padre Celestial para siempre. Entonces, por eso cuando Él dice, ¿verdad?, que en ti confío, que cuando siento miedo, en ti confío en ti, mi Dios, y alabo por tus promesas, confío en ti, mi Dios. Entonces, por eso decía, cuando Él habla de la confianza de la palabra, entonces siempre está confiando en Él. Y en el 5 dice, y ya no siento miedo, nadie podrá hacerme jamás daño jamás. Entonces, cuando nuestra confianza está en Él, todo lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, quien va a pelear esa batalla es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora dice el 5, siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Y dice el siguiente versículo, en el 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Señor, y derriba en tu furor a los pueblos. ¿Sabe? Así como David estaba siendo acechado, así también nuestro Señor Jesucristo fue acechado por los escribas y fariseos, o por los saduceos también. Entonces, era acechado. A David lo acechaban los enemigos. David, el rey Saúl, su ejército, y también David, como había matado a Goliat, prácticamente era enemigo de los filisteos. Pero aún así, pero aún así, él se quedó a vivir un tiempo en ese lugar. Aún así, él estuvo entre ellos, pero no se metió en guerra, ni en contra de Israel, ¿verdad?, ni en contra de los filisteos, sino que se mantuvo, por decirlo así, pues porque los filisteos tampoco lo quisieron, no, porque él se ofreció a ir a la guerra contra Israel, pero los filisteos no quisieron, porque pensaron, este también es de ellos, y posiblemente en la guerra se puede volver en contra nuestra, entonces mejor no, aquí que se quede. Entonces, pero también a nuestro Señor Jesucristo lo acechaban los religiosos de ese momento, los fariseos y los saduceos, para ver
¿Cuál era el error? Estaban acechando en todo lo que él hablaba, en todos sus caminos, andaban averiguando porque buscaban la vocación. ¿Para qué? Para poderlo perjudicar. Y en este caso vamos a decir que el enemigo, no el enemigo, sino que él permitió llegar a la cruz para pagar por nuestros pecados, pero fue el plan que tenía para nuestra salvación. Entonces, todos los días para nuestro Señor Jesucristo, y este puede ser la segunda parte del bosquejo del 5 al 7, donde David muestra sus luchas. O sea que David está diciendo: mis luchas son continuas de día y de noche. O sea que no había paz en todo momento. Aunque él estuviera descansando, durmiendo, escondido, pues siempre estaba aquella zozobra de que iban a aparecer los enemigos. Entonces Jesús no fue la excepción, aunque Jesús, pues a pesar de todo, que en algún momento quisieron incluso apedrearlo, pues tuvo que utilizar su divinidad, ¿verdad? Y pasa en medio de los perseguidores, de sus perseguidores, y no se dieron cuenta ni a qué hora pasó en medio de ellos. Entonces, por eso digo que tanto David como nuestro Señor Jesucristo también pasaron por esta misma circunstancia, en donde estaban acechando por predicar la palabra. Por eso dice: siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. O sea, de que tanto a David como a Jesús, cuando él dijo, ¿verdad?, le preguntaron que si era hijo de Dios, él dijo: tú lo has dicho. Entonces, ¿qué dijeron los fariseos o los religiosos? Que rasgaron sus vestimentas y dijeron que era una blasfemia la que él estaba hablando. Entonces, por eso digo, también aquí dice: siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Se ponen a espiarme y hacen planes contra mí. ¿Cuántas veces el Señor, antes de llegar a la cruz, pues fue prácticamente, lo querían apedrear, lo querían linchar, bueno, querían hacer de todo con él? Entonces, por eso dice: se ponen a espiarme y hacen planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que vigilan todos mis pasos. Entonces, lo mismo que a David, también lo mismo a nuestro Señor Jesucristo. Y del 8 al 11, que es la otra parte del bosquejo, podemos ver en estos versículos que David vuelve a expresar su confianza en nuestro Padre Celestial, y que él conoce las heridas de su corazón. O sea que nuestro Padre, mire, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros suplicamos, cuando nosotros estamos en peligro de muerte, aún el Señor conoce nuestros movimientos, también conoce lo que sufrimos internamente por la desesperación, por la agonía, por miedo. Entonces, por eso dice del 8 al 11, dice: mis huidas tú has contado, con mis lágrimas pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltas atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré sus palabras, en el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temerá ¿qué puede hacerme el hombre? Otra vez se repite prácticamente este versículo, el 10 y el 11, se repite lo que dice en el versículo 4, ¿verdad? Otra vez vuelve a repetir. ¿Por qué lo repite? Porque está afirmando que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra y que el poder del Espíritu Santo no nos van a dejar en manos de los enemigos, y que el Señor está actuando a nuestro favor incluso en las dificultades. Porque, como decía, David se movía de un lugar a otro, y ahora le dice: Señor, tú sabes cuántas veces yo he tenido que huir de mis enemigos para salvar mi vida. Pero la vida de él no estaba siendo salva por sus movimientos, la vida de él estaba siendo salvada por el poder de nuestro Padre Celestial, y porque él siempre estaba diciendo que en su palabra él estaba confiando. Entonces, en esta situación, como dice,
dice, confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. O sea, que ahora David, en esta otra parte, siempre está poniendo de manifiesto que la confianza, que la palabra del Señor es fiel y verdadera, y que su confianza sigue estando en Él. Entonces, qué bueno es cuando nosotros, hermanos, aprendemos de la palabra. Qué bueno cuando nosotros aprendemos de la dirección del Espíritu Santo. Qué bueno cuando nosotros aprendemos de tantas promesas. Según los estudiosos, pues hay cerca de 8,000 promesas, de 3,000 a 8,000 promesas en la Biblia, que se pueden cumplir en cada uno de nosotros, siempre y cuando que tenemos esa plena confianza de que en el Señor, como dice también la misma, somos más que vencedores. ¿Quién podrá hacernos daño si el Señor está conmigo? ¿Quién podrá hacernos daño si el Señor siempre nos está guardando? Ayer hablábamos de Israel, cuando la columna de nube y la columna de fuego protegían y guiaban a Israel. Entonces, lo mismo se puede decir hoy en lo que estamos viendo aquí en esta palabra, de que el Señor siempre está escuchando nuestros clamores, que el Señor siempre está viendo nuestras aflicciones, que el Señor siempre está buscando la manera en que nosotros tenemos que salir adelante por las cosas que estamos pasando. Por eso, cuando dice, cuando yo te pida ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. Yo estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. O sea, en esta versión tenemos que aprender que tenemos siempre el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, aún en la adversidad. Porque en la adversidad es cuando muchas veces más clamamos. En la adversidad es cuando mucho más nosotros pues nos entregamos a Él. En la adversidad, mire, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, pues, y nos tiramos al piso, ¿verdad? A orar, a llorar, a gritar, a gemir, a decirle, Señor, ayúdame. Porque nosotros no nos hincamos, ¿verdad?, a orar para reclamar. No, nosotros nos hincamos delante de Él o nos postramos en el piso para pedirle su ayuda, para pedirle su favor, para que siempre esté pendiente de nuestras necesidades. Entonces dice, cuando yo te pido ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. O sea, que cuando yo estoy poniendo la confianza en Él, cuando yo estoy poniendo mi mirada en Cristo, el enemigo, ¿qué va a hacer? El enemigo, pues porque Él conoce también que el Señor es fiel, o que yo estoy siendo fiel con Él, entonces Él sabe que el Señor me va a defender. Entonces, antes que llegue el Señor, ¿qué hace el enemigo? Huye. Estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. Y dice el otro versículo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, Señor, y te alabo por tus promesas. Una vez más, lo que la otra versión dice, la Valera dice, tu palabra, ¿verdad? Porque dice el 10 y el 9, en Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Como digo, el versículo 10 y 11 se repite lo que dice el versículo 4. Entonces, una vez más, David nos está enseñando, o el Espíritu Santo nos enseña, que la palabra del Señor es fiel y verdadera, y que solo en Él nosotros podemos confiar. Por eso, aunque el enemigo quiera hacernos daño, mire, hablando de la iglesia desde el principio, desde su fundación, desde el año 33 allá en Jerusalén, desde ahí comenzó la persecución de la iglesia, y la persecución era para destruirla. Pero hasta hoy, hasta este día, a esta hora, la iglesia sigue siempre adelante. O sea, que todos aquellos que hemos confiado en Cristo, todos aquellos que hemos puesto nuestras vidas en sus manos, el Señor nos sigue guardando. O sea, de que siempre estamos caminando, siempre estamos, por decirlo así, en medio de problemas, de lucha,
porque es una lucha a diario. Ayer hablaba al respecto que nosotros tenemos una lucha continua en contra de los adversarios del Evangelio. No porque nosotros lo hagamos, sino porque ellos están en contra nuestra y cada día pues andan buscando ocasión. ¿Para qué? Para hacernos quedar en ridículo, para hacernos quedar mal, para hacernos quedar, así, ¿verdad? Para que la gente nos desprecie, para que la gente que no cree en Cristo siga despreciando el Evangelio. Porque por ahí vienen esas cosas que muchos nos critican, muchos nos señalan de una manera maliciosa. ¿Para qué? Para que aquella persona, incluyendo nuestra propia familia, que no se han acercado al Señor en este momento, que ellos también sigan alejados cada día más y más de la verdad, que se alejen por completo y no crean en lo que nosotros decimos o hacemos, o que no confíen en la palabra que nosotros confiamos, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y como ellos no están buscando la confianza en el Señor, entonces pues al final aquellos opositores, aquellos que no quieren nada con el Señor, van a tener que ser separados completamente de Él, y estarán en el lugar de tormenta en donde estará el diablo y todos sus seguidores. Allí estará el falso profeta, o sea, y la bestia, que es el anticristo, estarán en ese lugar. Y también todos los seguidores, como por decir lo que dice la palabra, todos aquellos que se dejaron poner la marca de la bestia, estarán ¿a dónde? En ese lugar de tormento, juntamente con Satanás. Ahí estarán. ¿Por qué? Por no haber confiado, por no haber puesto la mirada, por no haber dicho que en el Señor jamás recibiremos daño. Al contrario, cualquier cosa, cualquier situación, enfermedad o incluso pues accidentes y que nuestros cuerpos sufran, nuestros huesos sufran fracturas, nuestras carnes pues heridas. ¿Sabe qué? Aún así, si seguimos confiando en Cristo como nuestro único Salvador personal, el enemigo jamás podrá tocarnos, el enemigo jamás podrá hacer daño alguno a nuestra vida espiritual, porque de eso estamos hablando, que el enemigo no puede hacer daño espiritual en nuestras vidas si nosotros seguimos confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice aquí, que nadie podrá hacerme daño jamás, nadie podrá hacernos daño si nuestra confianza, nuestra seguridad sigue estando en nuestro Señor Jesucristo y la confianza en todas las promesas que encontramos en la Biblia. Entonces, por esta razón es que usted y yo, mi querido hermano, debemos de seguir confiando en el Evangelio, debemos de seguir confiando en la palabra, en la dirección del poder del Espíritu Santo. Tenemos que seguir confiando en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y que si nos hemos convertido al Evangelio, si hemos confiado en Cristo y hay problemas, hay situaciones, ¿sabe qué? Eso es porque el Señor nos está puliendo, digo yo, ¿verdad? El Señor está limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, y, por decirlo así, quiere que nos afirmemos cada día más y más en Él. Porque todo este problema que David estaba pasando, como también lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero la confianza en nuestro Padre Celestial no la perdió jamás. Entonces, porque recordemos que Jesús como humano también vino a padecer a la cruz, pero Él seguía confiando. ¿Por qué? Porque anticipadamente ya Él y el Padre el Padre y el Hijo habían planificado la manera que tenía que haber un sacrificio pascual, tenía que haber un cordero sin mancha para que viniera a morir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la tierra no había nadie. Entonces, a pesar de todo eso, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Nuestro Señor Jesucristo venció a los opositores en ese momento, venció a Satanás. Porque Satanás creyó que al morir nuestro Señor Jesucristo había terminado todo. Pero nosotros bíblicamente aprendemos de que cuando Jesucristo murió y fue a la tumba, cuando pusieron guardias, pusieron aquella piedra, pusieron ese sello y pusieron toda seguridad para que nadie se acercara, para que los discípulos, según ellos, que no se llevaran el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando el enemigo vio todo eso, pues celebró y dijo: hasta aquí llegaron tus días, de hoy en adelante yo seguiré reinando. ¿Por qué?
Porque recordemos que el imperio de la vida se lo había entregado Adán a Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la conquista, y por eso es que ahora cuando dice que nadie nos podrá hacer daño jamás, ¿por qué? Porque nuestra confianza sigue estando en el Cristo resucitado, en el Cristo crucificado, en el Cristo que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial y está intercediendo por nosotros para que las cosas nos salgan bien aquí en la tierra. Entonces, por eso es que usted y yo debemos de creer que en las manos del Señor somos más que vencedores y que el enemigo no tiene ninguna potestad con nosotros, porque el Espíritu Santo, que es el sello que tenemos en nuestros corazones y son las arras de la promesa que le pertenecemos a Cristo, por lo tanto, el enemigo no tiene nada que ver con nosotros en este momento, siempre y cuando que nuestra confianza siga estando firme en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora el 13 y el 14, que son los últimos, el 12 y el 13, que son los últimos versículos, aquí vemos cómo David, después de la situación, después de la promesa, porque él dice, yo confiaré en ti, yo confiaré en tu palabra, tu promesa es verdadera y tu promesa es fiel. Entonces ahora dice David en la última parte de este capítulo, que es la última parte del bosquejo, también podemos decir que cumplirá sus votos, o sea, el trato, la promesa que hizo con él, con una acción de gracia, porque dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Dice en la otra, yo te prometo, Dios mío, que te cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Entonces, mire qué bonito dice esta otra versión, estos versículos. Entonces, por eso decía que David ahora está diciendo, Señor, yo te prometo que cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. Mire qué importante después de que el Señor nos hace un milagro. Qué importante que el Señor, después que nos ha rescatado de las garras del enemigo, porque nuestras vidas iban a la destrucción. David en las manos de los enemigos, pues no valía nada. Digo, no valía nada en el sentido de que iba a ser devorado por todos sus perseguidores, pero en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y porque Él ya había sido ungido para Rey de Israel, pues el Señor lo guardó, lo protegió, lo libró, y ahora le dice, Señor, yo te prometo que te cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. ¿Cuántos de nosotros venimos a los pies del Señor? Aún le damos gracias por el alimento. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias porque hemos dormido bien? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias porque hemos amanecido un día más? Porque muchos nos levantamos, pero no le agradecemos al Señor. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que cumplir todas las promesas que hemos hecho delante de Él, y tenemos que ser agradecidos, porque Él, aún en este momento, nos sigue librando de las garras del enemigo. El enemigo no puede con nosotros, no porque nosotros seamos las grandes cosas, sino que no puede porque el poder de Cristo está en nuestras vidas, porque el sello del Espíritu Santo prevalece en mi corazón, y por eso la importancia de no acorralar, de no despreciar la dirección del Espíritu Santo, o sea, lo que a veces hacemos nosotros, que con nuestras acciones, que con nuestras palabras, que con nuestros hechos, estamos siempre arrinconando al Espíritu Santo en nuestros corazones para que no se meta en nuestras vidas. Somos como aquel hijo malcriado que le dice al padre, deje vivir mi vida, o no se meta en mi vida y déjeme vivir la mía. Entonces, eso
Eso es lo que pasa cuando nosotros no atesoramos la palabra, no nos dejamos dirigir por la dirección del Espíritu Santo. Estamos hablando como esos jóvenes malcriados que hoy en día no obedecen a sus padres, no obedecen a nadie. E incluso lo podemos ver que aún hasta en las escuelas a los maestros los están viendo como cosa cualquiera, como una persona sin valor, porque no están tomando en cuenta la labor que ellos hacen para su aprendizaje. Claro, muchas veces la culpa no es de los alumnos, sino que también es de la dirigencia, de los colegios o de las escuelas o de los directores o incluso de las mismas autoridades de las mismas autoridades que tienen a cargo la dirección educativa. De ellos y por esas leyes que muchas veces se han dado en nuestro país El Salvador. Por eso es que ahora los jóvenes son tan malcriados y respetuosos y bueno, decía alguien escribe y dice, bueno, alguien escribió algo y decía que los tiempos mejores, a quien les duele, eran que los tiempos pasados eran mejores de los que hoy. Que cuando nosotros íbamos a la escuela era nuestro segundo hogar, los maestros eran nuestros segundos padres, y que nosotros, siempre nuestros padres en casa nos decían, tenés que saludar a las demás personas, tenés que respetar a tus mayores. Incluso se llegó a tal grado de que el hermano mayor tenía que ser respetado por los hermanos menores. Claro, ahora no, ahora esas cosas no se ven. O sea, en otras palabras, lo que podemos decir que cuando se pierden los valores humanos, se pierden y también se pierden los valores espirituales, nuestras vidas van a la deriva. Nuestras vidas, mire, toda la juventud que ahora en este día podemos encontrar, es difícil hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque sus padres cumplen sus caprichos. En las escuelas también cumplen sus caprichos. No hay una dirección, no hay una disciplina. Y como no hay una disciplina, estos jóvenes están caminando a la deriva. Por eso hablábamos al respecto. ¿Qué educación les estamos dando o qué consejo les estamos dando a los jóvenes? ¿Verdad? Porque ningún padre quiere que su hijo sea malo. Ningún padre quiere que su hijo se quede sin ir a la escuela. El padre siempre está haciendo lo posible para que su hijo sea una persona de bien en el mundo, pero hoy en día, y acabamos de pasar por ese proceso. Mire, ¿por qué tantos jóvenes en delincuencia? ¿Por qué tantos jóvenes en grupos delincuenciales que perdieron la vida? ¿Verdad? Y claro, también, pues los políticos muchas veces toman partida, ¿verdad? O quieren pues sacar provecho de esas situaciones para seguir infundiendo cuestiones diferentes, ¿verdad? Una educación pues que no está sirviendo de mucho en el sentido de corregir a los jóvenes para que sean buenas personas el día de mañana. Entonces, no se está trabajando, por decirlo así, en esa área. Por eso, cuando dice aquí esta palabra, estos dos últimos dos versículos, y lo estoy aplicando a las cosas que estamos viendo, porque dice, yo te prometo, Dios mío, que te cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Entonces, la luz de la vida es lo que ahora tenemos nosotros el día que amanecemos, anochecemos y volvemos a amanecer. El Señor nos está prestando la vida. El Señor nos ha librado de caer en manos del enemigo, nos ha librado de todo ataque, y también para que nunca dejemos de buscar su presencia, que cada uno de nosotros cada día estemos buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, papito lindo, por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, con tus promesas, y tú sigues siempre, Señor, guardándonos de todo ataque del enemigo. Mi Señor, en tus manos nos depositamos, en tus manos depositamos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. En tus manos, Señor, depositamos todas aquellas cosas que muchas veces las vemos como una adversidad, pero
La verdad, Señor, es que tú estás trabajando en nuestro carácter, estás trabajando en nuestra guía, estás limpiando nuestras mentes y corazones, Señor, de todas aquellas cosas que no nos ayudan para nada, sino al contrario, es un estorbo para seguirte adorando, para seguir confiando en ti. Por eso te suplico, mi Señor, que seas tú cubriéndonos con tu sangre preciosa, que el Espíritu Santo cada día se vaya ensanchando más en nuestros corazones y que nos ayude a poder entender los errores que a veces cometemos. Padre Santo, gracias te doy porque hasta aquí tú sigues siendo fiel. Gracias te doy, Señor, porque hasta aquí no nos has dejado perecer de hambre. Gracias te doy, Señor, porque hasta aquí has guardado nuestras casas, has guardado a nuestros hijos, has guardado nuestras familias, has guardado, Señor, a nuestros vecinos, la comunidad donde vivimos, la has guardado, Señor, para que aquellos que aún no te conocen a ti puedan tener esa oportunidad de reconocerte, Señor, como el único Dios, como el único Salvador, como el único que murió en la cruz del Calvario para darnos oportunidad de la vida eterna. Gracias, Padre bendito, porque hasta aquí tú sigues dándole oportunidad a todo el mundo incrédulo, al mundo religioso, para que puedan venir a tus pies, Señor. Gracias, Padre bendito, y no me canso de agradecerte por todo lo bueno y maravilloso por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia. Hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel. Papito lindo, te suplico que ahora toques mentes, toques corazones de aquellos familiares, de aquellos que son nuestros hermanos en la carne, que son nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros tíos, aún nuestros suegros y cuñados, que aún no se rinden a tus pies, que en esta hora, Padre bendito, cada uno de aquellos puedan abrir su corazón, puedan abrir sus bocas y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo, Señor, esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él está con nosotros y seguirá siempre y cuando que sigamos confiando en Él. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones.